Venustiano Carranza tiene un lugar destacado en nuestra historia. Es a él a quien debemos la construcción del Estado mexicano moderno. En 1910 se sumó a la Revolución Maderista con el fin de acabar con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y abrir paso a un México libre y democrático. Tras el asesinato de Madero, Carranza fue el único gobernador que desconoció al régimen de Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913 promulgó el Plan de Guadalupe, en el que llamaba al pueblo a rebelarse contra el régimen dictatorial de Huerta y restablecer el orden constitucional. A partir de ese momento, Carranza se asumió como el único representante legal del Estado mexicano. Condujo con habilidad al ejército constitucionalista, derrotando a Huerta en julio de 1914. Las corrientes constitucionalista, la villista y la zapatista buscaron unificar la revolución en la Soberana Convención. Sin embargo, ese intento fracasó y se produjo la guerra civil entre las fuerzas de Villa y Zapata y el constitucionalismo encabezado por Carranza. El constitucionalismo triunfó en 1915 y Carranza se hizo cargo del poder ejecutivo de la República. En septiembre de 1916 convocó a un Congreso Constituyente para promulgar una nueva Carta Magna, que plasmaría las principales demandas de la revolución, entre ellas el reparto agrario, los derechos de los trabajadores, la educación universal laica, obligatoria y gratuita, la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, así como las más amplias libertades individuales y colectivas. Así, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerada como la constitución más avanzada de su época, incorporó como derechos constitucionales las principales demandas populares y sentó las bases del desarrollo nacional a lo largo del siglo XX. En 1920, Carranza buscaba que lo sucediera en la presidencia un civil e intentó cerrarle el paso a la candidatura de Álvaro Obregón. Sin embargo, esta tomó gran fuerza, dando origen al movimiento de Agua Prieta, donde el gobierno sonorense y los jefes revolucionarios de esa entidad desconocieron al gobierno de Carranza. La rebelión, dirigida por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, se extendió por todo el país. Carranza buscó enfrentarla, pero se quedó prácticamente solo y se dirigió a Veracruz. En el trayecto, el tren que lo transportaba sufrió un atentado, por lo que se internó en la Sierra Poblana. La madrugada del 21 de mayo de 1920, mientras dormía, el presidente Carranza fue asesinado en Tlaxcalaltongo por las tropas del movimiento de Agua Prieta. El sacrificio de Carranza no fue en vano. Su principal legado es la Constitución que hoy nos rige. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.